Yo, ¿qué tal, gente? ¿Cómo estamos? Buenos días, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. Feliz año, espero que haya empezado bien. En mi caso sí, lo que pasa que, bueno, bastante ajetreado por diferentes motivos, y eso ha truncado mis reiteradas intenciones de ser constante con el canal, ¿no? Como empiezo diciendo en todos los vídeos, pero bueno, el ánimo está ahí, la intención está ahí, el interés está ahí, tengo muchísimos vídeos, digamos que la cola, ¿no?, de posibles temas que tratar prolifera cual comportamiento cancerígeno, así que en cuanto los vientos sean más favorables, pues espero empezar a cabalgar el momentum, ¿no?, y digamos que el flujo sea más fluido, valga la redundancia, digamos, de contenido, ¿no?, y de creación, y digamos ser más también un poco más dinámico y que haya más feedback, ¿vale? Porque tengo pensado hacer, digamos, paralelamente a los vídeos, un Substack donde pueda redactar las ideas y los temas, por ejemplo, los temas en los que hablo más de fisiología de una forma más calmada y que tengáis más tiempo de metabolizar e integrar ese conocimiento, ¿vale? Yo, por ejemplo, tengo alma de escritor, ¿vale? Yo no soy orador, lo que pasa que hago vídeos de YouTube porque considero que es una mejor forma de dar a conocer las ideas y de aproximar las ideas, porque la gente está totalmente brain rot y no se puede leer un Substack así de primeras, ¿vale? Yo, para empezar, ¿no? Entonces, por eso he empezado haciendo YouTube, pero realmente a mí me gusta escribir, y cuando investigo un tema, aprendo sobre un tema, digamos que para integrarlo mejor, para ver si realmente lo sé, para bajar, porque claro, tú cuando lees un tema, por ejemplo, digamos, vas en un tren de pensamiento mucho más rápido de lo que tú has podido procesar, ¿no? Entonces tú tienes la sensación subjetiva de estar entendiendo y haciendo las concatenaciones lógicas que está haciendo el que ha escrito el documento que estés leyendo, ¿no? Entonces tú tienes esa sensación de que realmente entiendes las cosas. Ahora bien, si tú te sientas con un folio en blanco y eres tú el que tiene que explicarlo, es realmente cuando entiendes si has integrado la idea o no. De hecho, este tiempo más lento a la hora de escribir, y vosotros en vuestro caso a la hora de leer, es una mejor forma de integrar las cosas, ¿vale? El tiempo en nutrición, por ejemplo, no se tiene en cuenta, pero es un gran ingrediente, ¿vale? Esa cocción lenta hace que realmente se puedan sacar los nutrientes de las cosas, por ejemplo, un caldo de huesos, todo este tipo de cocción lenta de los alimentos es muy bueno. Luego también hace que, por ejemplo, la leche se convierta en queso o se convierta en kéfir, ¿no? Es decir, el tiempo es un elemento muy importante, pero para todo en la vida, ¿no? Entonces, para integrar también, para metabolizar mejor los conceptos, en este caso integrarlos mucho mejor en nuestro mapa mental de las cosas, es mejor leerlo con calma. Entonces yo, pues ya que me gusta escribir y tal, pues voy a hacer paralelamente un Substack o cualquier plataforma de estas, ¿no?, de texto, de documentos, y así digamos que lo enlazaré a cada vídeo, ¿no? Y lo podéis leer tranquilamente y metabolizar. Bien, en el vídeo de hoy, un segundo, voy a ir haciendo parones. Muchas veces digo, voy a hacer un parón. Lo hago porque básicamente, para que lo sepáis, cuando paso el vídeo al ordenador, si dura 10 minutos, el clip tarda muchísimo. En cambio, si son 2 vídeos de 5 minutos, no tarda. Así que bueno, lo hago así. Bueno, ¿de qué vamos a hablar en este vídeo? Pues bien, voy a intentar dar respuesta a uno de los comentarios que se me hizo en el último vídeo. Es un comentario que también se reitera a lo largo del canal, que es bastante interesante, que es bastante legítimo. Es una duda que también tengo yo, que me hago constantemente, ¿no? Cada vez que integro un nuevo
concepto, ¿no? Es decir, cuando aprendo algo, cuando leo algo nuevo en relación, ya sea desde un enfoque antropológico o evolutivo o bien más fisiológico, no más bioquímico, intento darle la vuelta, ¿no? Y volver digamos, a ver si se mantiene en pie, ¿no? Si tiene coherencia mi explicación al respecto, ¿no? E intentar siempre, pues en el momento en que falla, intentar complementarla, intentar siempre integrar nuevo conocimiento y no ser dogmático, ¿vale? Estar siempre abierto. Yo, a lo mejor en mis vídeos hay alguno que se cree que yo pues he firmado algún contrato o algo, ¿no? Yo lo que intento es pues encontrar la mejor nutrición, es decir, una vez entendida la gran relación, interdependencia total entre tu fisiología y tu forma de ver el mundo, ¿no? Tu cosmovisión, tus ganas, tu vitalidad, tu ánimo, tu creación, tu expansión, pues lo que intento es conseguir esa nutrición óptima para el humano, ¿no? Y que, en mi opinión, pues pasa por 3 pilares fundamentales, ¿no? Que serían un buen metabolismo, la desinflamación, ¿no? De los tejidos, sobre todo del intestino, y un equilibrio hormonal, ¿vale? Esos 3 pilares, digamos, que darían para hacer 50 vídeos sobre cada uno y que, por ejemplo, son core después en lo que es el paradigma nutricional. Por ejemplo, el primero, ¿no? Es decir, un buen metabolismo. ¿Por qué un buen metabolismo es mejor que un metabolismo más lento? Esto está en el core de la teoría bioenergética y es algo que tengo pensado dedicar más vídeos, ¿no? Porque es importante contradecir o entender bien esa teoría de la tasa vital, ¿vale? Que básicamente lo que hace es impregnar todas las ciencias y todos los saberes, todas las disciplinas a partir de la revolución industrial y ese pensamiento mecanicista y cartesiano y dualista de los fenómenos, ¿no? Pero bueno, eso ya nos iríamos del tema, ¿no? Pero básicamente mi ánimo, mi intención es encontrar, pues, digamos, lo más lógico y lo más coherente, ¿no? Integrando pues todo el conocimiento, tanto evolutivo, biológico como fisiológico, y poder, pues eso, ayudar a la gente de una forma más individual, ¿no? Porque cada uno tiene sus individualidades después, ¿no? Yo de hecho muchas veces empiezo los vídeos diciendo, tal, en este vídeo vamos a seguir ampliando el mapa, ¿vale? De lo que es el enfoque bioenergético de la nutrición y de los fenómenos. Claro, el mapa. Pero el mapa no es lo mismo que tu territorio, ¿vale? Tu territorio es tu cuerpo. Bien, lo que tienes que conocer es tu territorio. El mapa puede ayudarte, ¿vale? Pero lo importante es tener esa intuición de recorrer tu territorio y saber lo que mejor te funciona a ti. Después, con ese conocimiento más visceral tuyo, más propioceptivo, luego puedes mejorar ese mapa, ¿bien? Puedes decir, vale, por eso pone aquí esto en el mapa, vale, vale, es esto, ¿no? Y poder, digamos, retroalimentarlo todo, pero lo más importante es tu terreno, bien, así en todos los ámbitos. Pero bueno, nos vamos del tema otra vez. Bien, ¿cuál es el tema, no? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la cuestión? Que ni siquiera le he dicho. Un segundo. Bueno, pues ¿cuál es entonces la cuestión del vídeo? Vale, es responder al siguiente comentario. Si la cetosis, ¿vale? Es decir, si el entrar en un estado cetogénico, por la cual la mayoría de tus tejidos, sobre todo tejidos periféricos, está usando o está oxidando ácido graso como su forma principal, no como su combustible principal de energía, y estás produciendo cuerpos cetónicos en el hígado y demás, ¿no? Estás básicamente en cetosis. Esto es tan beneficioso y hay tanta evidencia al respecto, ¿no? Tantos trials en los cuales se evidencia que pone en remisión, ¿no? Ayuda a revertir estados patológicos relacionados con síndrome metabólico, es decir, estados en los que hay una disfunción mitocondrial, hay una degeneración, hay un impedimento, hay un bloqueo en lo que es la producción energética mitocondrial. ¿Por qué no es este nuestro estado nutricional óptimo del humano? ¿Vale? Es decir, ¿por qué no deberíamos vivir siempre en este estado si es tan beneficioso como parece ser para revertir o poner en remisión situaciones en las que nuestra producción, nuestro proceso de producción energética mitocondrial está impedida, está obstaculizada o ha degenerado por algún motivo, ¿no? Entonces voy a intentar dar respuesta a esto. Para ello, un segundo. Bien, pues para responder a la pregunta vamos a ayudarnos de un postulado filosófico que obedece a razones metafísicas y teológicas que parece que en un principio no tiene nada que ver, pero vamos a ver que sí que tiene algo que ver y nos va a ayudar a entender cuál es la diferencia o por qué hay una diferencia entre lo que es una nutrición humana óptima, bien, que nos permita el desarrollo, que nos permita la complejización, que nos permita la mayor longevidad, etcétera, todo lo que tiene que ver con la salud y con el bienestar, y cómo puede no ser lo mismo a una nutrición, a una adaptación fisiológica que literalmente nos ha configurado alrededor, a lo largo de los milenios de evolución humana, ¿no? Desde el Homo sapiens. Y es el postulado realizado o enunciado por el filósofo y matemático Leibniz, ¿vale? Que es un filósofo y matemático alemán, influenciado entre otros por Descartes, ¿no? Para que veamos siempre que está todo conectado. Lo hace en 1710 o así. Y es aquel en el que dice que vivimos en el mejor de los mundos posibles, ¿vale? Esto lo hace intentando dar una respuesta a la existencia del mal en el mundo y del sufrimiento, ¿vale? Como digo, es algo metafísico, algo teológico, ¿vale? Que parece que no tiene nada que ver, pero bueno, nos va a ayudar porque
que luego lo vamos a trasladar a la fisiología evolutiva. Bien, este enunciado, para que más o menos sabemos de qué estemos hablando, quiere decir que de todos los mundos posibles, ¿no?, vivimos en el mejor, ¿vale? Vivimos en el que la configuración y la combinación de todas las variables es la mejor, ¿vale? Estoy hablando de que vivimos en el mundo en el que mayor bien hay, mayor orden hay, mayor libertad, mayor riqueza ontológica y y una minimización del mal, ¿vale? Aunque este ha de ser existente, porque si no, no habría libertad y tal. Pero bueno, eso ya no tiene nada que... O sea, eso ya sería meternos en el argumentario y en la discusión filosófica, pero que bueno, no es para nada el tema, ¿no? Pero bueno, básicamente, si Dios es omnipotente y puede crear una infinitud de mundos posibles, es omnisciente, por lo tanto puede conocer cuáles son los resultados y cuáles son las consecuencias de cada uno de ellos, y es perfectamente bueno y razonable, digamos que habría creado el mejor, ¿no? Digamos, donde la combinación de todas estas variables, de bien, orden, etcétera, es la mejor, ¿no? Ahora bien, yo soy más partidario de justamente lo contrario, ¿vale? Es decir, no es que hubo alguien que hizo una propuesta contraria, ¿no?, o inversa, pero bueno, se entiende que desde corrientes de pesimismo filosófico, como por ejemplo Schopenhauer, se diría justamente lo contrario, ¿vale? Que vivimos en el peor de los mundos posibles, ¿bien? Es decir, vivimos en la posibilidad, ¿vale?, de combinación de cosas mínima para que no se desmorone, ¿vale? Es decir, para que no haya una contradicción tan fuerte que hiciese la vida insoportable, ¿vale? Digamos que el mundo está, digamos, creado o ajustado al límite inferior de lo posible. Bien, de todas las posibilidades, digamos que vivimos en la que permite el no desmoronamiento, ¿vale? Esto lo vais a entender mejor en lo que es el trasladarlo a la evolución. Bien, respecto a la evolución, tenéis que tener en cuenta cuando pensáis sobre o cuando leéis sobre antropología, evolución y demás, que la evolución no premia en ningún caso el bienestar y el desarrollo, ¿vale?, de los organismos. Lo que premia es lo mínimo necesario para la conservación de la integridad del organismo y la proliferación o la replicación o la reproducción. Bien, es decir, lo mínimo, las condiciones mínimas que hagan que un organismo pueda mantener lo que es, ¿vale? Es decir, que un antílope pueda seguir siendo un antílope, que un cocodrilo pueda seguir siendo un cocodrilo, es decir, que se mantenga esa configuración única de la especie y se pueda reproducir, eso es lo que va a premiar la evolución. Bien. Vale, para ello pensad en un espectro, ¿vale? En un lado del espectro estaría pues las condiciones que harían imposibles la vida humana, ¿vale? Es decir, la existencia consciente. No se podrían, ¿vale? Es decir, serían unas metabolizaciones, unos procesos fisiológicos que no permitirían suficiente energía como para mantener esas estructuras complejas que nos hacen humanos, ¿vale? Es decir, no podría existir la vida humana. Y en el otro espectro, pues sería la existencia humana superior, ¿vale? Ideal, que obviamente es una abstracción, es una idea, es un ideal, como digo, pero bueno, para tenerlo en cuenta, ¿no? Sería pues un humano, digamos, con las condiciones, por ejemplo, de Alien. ¿Habéis visto la película Alien? ¿No? Es decir, es un organismo apex, ¿vale?, de la existencia, que puede adaptarse a cualquier entorno, su metabolismo puede cambiar en cualquier momento, puede, por ejemplo, lo lanzan al espacio y se queda hibernando durante cientos de años sin oxígeno, sin comida, ¿no?, a temperaturas bajo cero, y en el momento en que esas circunstancias cambian, el organismo se ha conservado, pero vuelve a acelerar su metabolismo y vuelve a la vida, ¿no?, y vuelve a ingerir alimento, vuelve a fagocitar energía, vuelve a integrar cualquier cosa que consuma, puede obtener energía de ella, y si hay algún tóxico en eso que está consumiendo, lo neutraliza perfectamente y lo expulsa, ¿no? Es decir, es un organismo apex, puede sobrevivir a lo que sea, puede adaptarse a lo que sea, puede vivir milenios. Bien, eso sería, digamos, el otro espectro. Bien, pues en este espectro la evolución prima lo mínimo necesario para que no decaiga la estructura, ¿vale? Es decir, para que no desaparezca, lo mínimo posible, ¿bien? Por lo tanto, podríamos hablar, al igual que hablamos de que vivimos en el peor mundo posible, podríamos decir que las condiciones que nos han permitido desde el Homo sapiens, desde hace 300.000 años, ¿vale?, hasta el día de hoy, subsistir, ¿no? Es decir, conservar esa integridad que nos hace humanos, así como reproducirnos, es lo mínimo necesario para ello, ¿no? Es decir, la evolución no va a primar nada que, digamos, que vaya hacia este otro estado óptimo, ¿vale? La evolución no optimiza. Luego, obviamente, las diferentes adaptaciones que hay, ¿no?, al ambiente, sobre todo, ya hablaríamos, pues bueno, de las diferentes teorías, ¿no?, neodarwinismo, lamarquismo y demás, pero eso, bueno, da para otro vídeo gigante y no es el tema, ¿vale? Pero básicamente entended que hay un estado que podríamos llamar el peor estado posible, en el sentido de que de todas las formas posibles de existencia, es el peor posible, porque un poco menos ya no sería posible la vida, ¿vale? Pues tened eso en cuenta. En mi opinión, ese peor estado posible que nos ha permitido conservarnos, ¿no?, nuestra integridad, nuestra individualidad, nuestra idiosincrasia como especie humana, y nos ha permitido la replicación o la reproducción, es justamente la cetosis, y vamos a entender por qué, ¿vale? No, la gente que digamos que sea más pro cetosis y tal, tampoco os ya mostréis en contra, pero dejadme, digamos, elaborar el argumentario.
Desde que tenemos registros de, por ejemplo, libros de cocina, podríamos decir, o recetarios, como por ejemplo desde la Grecia clásica, ya vemos que hay siempre presencia de carbohidrato, ¿vale? Ya sea almidones, por ejemplo, la harina, la cebada, o azúcares simples, ¿no? La miel, la leche, diferentes frutas, uvas, vino también, ¿no? Entonces, digamos que desde que existe la civilización es un 5% de nuestra existencia humana, ya hay presencia de carbohidrato. Bien, esto es muy importante, ¿vale? Porque quiere decir que claro, los defensores de las dietas cetogénicas, de la cetosis, que usan un argumentario evolutivo, dicen eso, ¿no? Que únicamente el humano ha consumido en su existencia, en un 5% de la existencia, carbohidrato, pero que el resto, ¿no? Que es lo que realmente ha configurado nuestra fisiología, ha estado, digamos, se ha caracterizado únicamente por consumir grasa y proteína, ¿vale? Entonces, por lo tanto, es nuestro estado natural. Bien, natural, como digo, no es lo mismo que óptimo, ¿vale? Sería, digamos, el peor estado posible, ¿vale? Que posibilita. Bien, lo vamos a entender. Luego también es cierto que, es decir, voy a comprarles ya para esta argumentación, pues, cosas como por ejemplo eso, que no, como que el ambiente era totalmente inhóspito y era imposible obtener carbohidrato del medio, ¿vale? De ningún modo, pero realmente hace milenios el Sahara era una jungla, ¿vale? O luego también los animales son muy magros, tampoco era tan... Es decir, tú cazabas un animal y no podías conseguir toda esa grasa, ¿vale? Como ahora, el porcentaje macronutricional de grasa respecto a la proteína que ahora, digamos, recomiendan esta gente, ¿no? Desde estas posiciones nutricionales. Entonces tampoco están así, pero bueno, voy a comprar para esta explicación o para este argumentario, para esta opinión, el hecho de que, vale, digamos, desde hace 300.000 años, ¿vale? Desde que aparece el Homo sapiens, o desde hace 70.000 o 100.000 años, desde que, digamos, el Homo sapiens ya es más culturalmente moderno, era imposible conseguir, digamos, cualquier tipo de carbohidrato del medio. Bien, por lo tanto, nuestra alimentación era basada mayoritariamente en grasa y en proteína, y por lo tanto estábamos en cetosis. Bien, y esto es lo que ha configurado nuestra fisiología. Bien, pues para entender mi punto, quiero que antes pensemos en lo siguiente, ¿vale? Quiero que pensemos qué ocurre en nuestro organismo, es decir, qué adaptaciones se producen en nuestro cuerpo cuando no tuviésemos alimento, ¿vale? Ya sé que esto no es lo que ocurre en cetosis, porque en cetosis sí que te alimentas, ¿bien? Es decir, consumes grasa y proteína del medio, ¿no? Dietético, exógeno, de otros animales, pero quiero que para el ejemplo pensemos en qué pasaría en nuestros cuerpos, pero no en nuestros cuerpos de Homo sapiens de hace 300.000 años, ni desde hace 100.000 años, ni la Grecia clásica, no, nosotros, ¿no? Es decir, ya en el 2026, ¿qué pasaría si tú estás 2 semanas sin comer, ¿no? ¿Qué adaptaciones se producen en tu cuerpo? Básicamente entras en cetosis, ¿bien? Y vamos a explicar por qué. Bien, vamos a ver qué ocurre en este estado de inanición. Para empezar, la glucemia, es decir, la concentración de glucosa en sangre ha de mantenerse constante, ¿vale? Porque hay diferentes órganos, diferentes tejidos que requieren la glucosa como sustrato energético, como por ejemplo el cerebro, sistema nervioso, retina, hígado, etcétera, ¿no? ¿Cómo lo hacemos si no estamos obteniendo glucosa del medio? Pues básicamente nuestro hígado tiene la capacidad de producir su propia glucosa, ¿vale? Lo que se llama gluconeogénesis, a partir de otros precursores que no son glúcidos, como por ejemplo el aminoácido, el glicerol o el lactato. Bien, por ejemplo, en este caso, en el caso del aminoácido, rompería o catapolizaría proteína muscular tuya para sintetizar esa glucosa. Bien, para ello ha de elevar hormonas como principalmente el glucagón, también epinefrina, noradrenalina, cortisol y demás, ¿vale? Perfecto, bien, ya tenemos la glucosa, ¿no? O al menos unas cantidades mínimas para soportar o para responder a esa demanda energética de esos tejidos que únicamente pueden usar glucosa. Bien, el siguiente paso es tener un mecanismo que preserve esa glucosa para esos tejidos. ¿Por qué? Pues porque si digamos, tus tejidos periféricos, ¿no? Digamos, toda la musculatura, tus cuerpos, es decir, digamos, la mayoría del cuerpo que puede elegir, ¿no? En el caso de que haya concentración de glucosa, lo que va a hacer es elevar o secretar insulina desde el páncreas para introducir, ¿no? Es decir, traslocar los transportadores de glucosa e introducir esa glucosa. ¿Qué pasa? No queremos esto, porque esa glucosa mínima la necesitamos preservar para esos otros órganos, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Bien, pues ese glucagón que ya estaba elevado para producir la gluconeogénesis, como vemos, es todo una misma ola, una misma cascada, ¿vale? Es decir, pasa siempre todo a la vez, ¿no? Este glucagón lo que va a hacer es aumentar el ratio de lipólisis. Bien, la lipólisis, si recordamos, es básicamente el liberar el ácido graso del almacén de grasa, ¿no? Es decir, del adipocito. Bien, tus almacenes de grasas, digamos que liberas ese ácido graso para que vaya e inunde la sangre. Bien, en este caso, digamos que aumentas ese ratio de lipólisis y por lo tanto hay un exceso de ácido graso libre en sangre. Este ácido graso libre no solamente va a, es decir, servir de sustrato energético, es decir, como no hay glucosa o esta es mínima, los músculos o los tejidos
periféricos siguen requiriendo energía, ¿no?, para su mantenimiento, pues, y es lo que está en la sangre, el ácido graso, van a utilizarlo, van a oxidarlo como sustrato energético. Perfecto. Bueno, no voy a entrar si es mejor o peor, pero bueno, vamos a poner simplemente que lo usa. Bien. Aquí sí que tiene implicación el ciclo de Randle, que como vimos en el vídeo anterior, y en este caso, al estar todo este tejido oxidando sustrato energético, oxidando ácido graso como sustrato energético, se van a bloquear mediante diferentes pasos enzimáticos, diferentes inhibiciones enzimáticas, el uso de glucosa, ¿vale? Tanto una vez que la glucosa se ha convertido en acetil-CoA, no va a poder entrar al ciclo de Krebs, pero también por la acumulación de citrato, malonil, etcétera, que ya lo veremos en el vídeo este técnico que haré sobre el ciclo de Krebs, se inhibe la propia glucólisis, es decir, la glucosa no puede ni siquiera empezar a metabolizarse. Bien. Esto es bueno en este estado, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque preserva la glucosa para que siga, digamos, circulando por la sangre hacia esos tejidos que sí que la van a usar, ¿vale? En esos tejidos no hay impacto del ciclo de Krebs porque esos tejidos no van a usar la grasa, ¿bien? Estarían esperando la glucosa disponible y llega, perfecto. Esto es lo que se llama resistencia fisiológica a la insulina, es decir, no es patológica porque no hay una hiperinsulinemia, por ejemplo, el hígado sigue siendo sensible a la insulina. En el caso de volver a introducir carbohidrato, los tejidos se volverían a sensibilizar al uso de glucosa, es decir, no es patológico, ¿no? Es fisiológico. Pero digamos que tiene consecuencias parecidas, por ejemplo, en el caso de la concentración de glucosa en sangre, ¿vale? Porque muchas veces me dicen eso, ¿no? Que es diferente, ¿no? Es la fisiológica de la patológica, no tiene las mismas consecuencias porque no hay insulina alta, pero bueno, ellos interpretan la glucosa como algo tóxico per se, que no debe estar en sangre. Y entonces estamos viendo, de hecho es algo muy común en gente con dietas cetogénicas, de hecho si entráis en YouTube hay 1000 vídeos, todos los influencers más importantes de estos campos lo tratan, tienen millones de visualizaciones, y es algo muy común, es tener la glucosa alta en ayunas por la mañana, y no solamente eso, que podría ser simplemente pues en el momento digamos circadiano del día donde puede ser el cortisol más elevado y por lo tanto producir más gluconeogénesis y por lo tanto haber más glucosa en sangre, pero tienen más elevada o niveles altos de hemoglobina 1 AC, ¿vale? Que es, digamos, que es la hemoglobina glicada, que básicamente da respuesta o transmite la concentración media de los últimos 90 días de glucosa en sangre, ¿vale? Esto sí que es importante, ¿vale? Porque habla de la concentración en sangre media y sí que la tienen elevada. Claro, ante esto ellos dicen que es porque los glóbulos rojos viven más y por lo tanto tienen más tiempo para glicarse y entonces digamos que es un parámetro que está artificialmente elevado, pero que no es así. Eso es un vídeo muy importante que lo tengo ya casi redactado, entonces lo haré, pero vamos a ver que esto no tiene, o sea, la evidencia no muestra eso y que realmente se produce una mayor concentración de ese tóxico que ellos interpretan como tal en sangre en estas dietas, ¿no? Justamente por la combinación de esa resistencia fisiológica a la insulina y un ratio mucho más elevado de gluconeogénesis que vemos en este tipo de dietas, puesto que no estamos obteniendo glucosa del medio y todo el mapa, todo el perfil hormonal, digamos que hace mucho más fácil esa gluconeogénesis elevada, ¿no? Pero bueno, lo veremos que nos estamos yendo del tema. Aquí, es decir, resumiendo, básicamente estamos creando nuestra glucosa, estamos, digamos, preservando, ¿no? ¿Cómo? Convirtiéndonos fisiológicamente, ¿no? Es decir, no patológicamente, sino que nos hemos adaptado a que nuestra musculatura y nuestros tejidos periféricos usen sustrato energético como la grasa como sustrato energético y así bloqueando la posibilidad de absorber la glucosa y preservando la glucosa. Y luego nos quedarían cosas como, por ejemplo, dar respuesta a la demanda energética de tejidos que son muy complejos, que requieren un flujo energético más rápido y que no pueden usar grasa y que la glucosa que estamos produciendo no es suficiente, ¿vale? Como por ejemplo el cerebro. Esto es muy importante porque, por ejemplo, esta gente me dice que la glucosa, ¿vale? La oxidación de glucosa genera más especies reactivas de oxígeno, pero esto no es así. Esto es circunstancial, ¿vale? Es decir, en un estado de metabolismo bajo, ¿vale? De metabolismo lento, la grasa genera menos ROS, pero en un estado de metabolismo alto la glucosa genera menos ROS, ¿vale? Por lo tanto, puesto que nosotros queremos un metabolismo rápido, por eso la glucosa es más favorece, ¿bien? Pero incluso en estos estados de metabolismo lento, es decir, en un estado de inanición, recordemos que estamos hablando de un estado en el que no estamos consumiendo alimento y nuestro metabolismo se reduce para conservar la energía disponible, hay tejidos que requieren aún así un flujo energético rápido, como por ejemplo el cerebro. ¿Por qué? No es simplemente para la función cerebral, es para el mantenimiento de la propia estructura cerebral. Es cuanto más compleja es una estructura, requiere más energía para mantenerse íntegra, ¿vale? Entonces, incluso en estos estados, el cerebro requiere mucho flujo energético, ¿bien? Por lo tanto, la grasa no puede servir de sustrato, porque generaría muchos ROS y eso el cuerpo, es decir, sería tóxico, dañaría ADN mitocondrial, dañaría estructuras, dañaría proteínas y eso no se lo puede permitir en un tejido tan importante, tan crítico como el encéfalo. Bien, entonces usaría glucosa y
pero no sería suficiente. Entonces, puesto que tenemos mucho ácido graso en la sangre, lo que podemos hacer, perfecto, es en el hígado sintetizar a partir de ellos cuerpos cetónicos o cetonas que van a ayudar, que tienen un comportamiento similar a la glucosa una vez sintetizados y que van a ayudar a esa producción energética cerebral, ¿vale? Así que bueno, ya tenemos básicamente todo cubierto, ¿no? Es decir, es un estado que bueno, nos va a ayudar a conservar nuestra energía, nuestra integridad y demás. Bien, ¿qué pasa? Pues que en este momento, en ese estado, todo lo que es la función superior, ¿vale? Un momento, voy a hacer un parón que se está alargando este clip. Bien, todo lo que es la función superior, todo lo que es ir más allá de la propia conservación y supervivencia, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con hormonas protectoras de la juventud, como son las hormonas esteroideas, véase que se sintetizan a partir de la pregnenolona, necesitan suficiente hormona tiroidea, ¿vale? Claro, la hormona tiroidea es algo que va a reducirse en situaciones de poca energía, ¿no? Por ejemplo, la inanición, es decir, un estado en el que se está señalizando al cuerpo que no hay energía y que por lo tanto tenemos que, digamos, reducir nuestra tasa metabólica. Bien, es decir, en ese estado, nuestros depósitos de glucógeno hepático nunca van a estar llenos y por lo tanto nunca va a haber una buena o suficiente conversión de T4 a T3 para que nuestros tejidos entiendan que la producción energética puede ser suficiente, ¿vale? Entonces todo lo que tiene que ver con esas funciones superiores que van más allá de la propia conservación no van a poder ser posibles. Bien, es como la pirámide de Maslow, ¿vale? Que a veces lo he comentado, que bueno, se usa en psicología, pero a nivel de fisiológico es lo mismo, ¿vale? Es decir, hay funciones que si no están cubiertas, el cuerpo no va a avanzar a las siguientes. Bien, por lo tanto, en un estado como este, ¿vale? De escasez, el cuerpo no puede dar energía para estas funciones que van más allá de la propia conservación. Por lo tanto, tendríamos una T3 baja, que vemos en tas cetogénicas, tendríamos menos testosterona, puesto que, como digo, se sintetiza a partir de colesterol gracias a la hormona tiroidea alta, etcétera, ¿no? Bien, obviamente esto no es exactamente lo mismo que pasaría en una dieta cetogénica. ¿Por qué? Pues porque si tú estás en inanición, esa grasa y esa proteína que vas consumiendo tanto para suministrar energía digamos a tu cuerpo, ¿no? Puesto que ahora dependes del ácido graso como sustrato energético y esa proteína que vas catabolizando para obtener glucosa, digamos que consumiría tu cuerpo hasta hasta consumirte y morir. Bien, en una cetosis, digamos dietética, claro, tú estás consumiendo la grasa y la proteína de fuera. Bien, es decir, no te consumes tú. Perfecto. ¿Qué pasa? Que, salvo esta importante diferencia, la señalización en el cuerpo es exactamente la misma. Bien, es decir, consumir únicamente grasa y proteína, a nivel fisiológico, a nivel de señalización, es exactamente lo mismo, imita un estado de inanición. Bien, es decir, tú no te consumes, porque no consumes tus propios tejidos grasos y proteicos, ¿vale? Tus propias estructuras, las estás consumiendo de fuera, pero la señalización es la misma. La señalización es la misma en el sentido de que la T3 va a ser baja, la testosterona va a ser baja y todas las funciones superiores que, digamos, buscan el bienestar, buscan el desarrollo, buscan la durabilidad, buscan la longevidad, buscan la expansión fisiológica, la optimización de sistemas, la complejización de sistemas, eso nunca va a ser posible o nunca se va a priorizar, ¿entendéis? Porque estamos en un estado mucho más basal humano. Ahora bien, este estado basal, este estado primal, este estado que supuestamente, al no tener carbohidrato durante milenios, ha sido nuestro estado basal y ha configurado nuestra fisiología, como es la cetosis, es, digamos, por lo tanto, el peor estado posible, ¿entendéis? Es decir, de todas las posibilidades, el peor, el cual, si hablamos de un grado inferior, ya no sería posible la existencia humana, y un grado inferior me refiero a producción energética, ¿vale? Es decir, los organismos se caracterizan por su capacidad de producir energía. Bien, conforme más compleja es esa metabolización y por lo tanto el metabolismo me refiero, es decir, es el conjunto de todos los procesos que producen energía, crean estructuras a partir de esa energía, estructuras que van a permitir más flujo energético, se desechan tóxicos, etcétera, ¿vale? Todo lo relacionado a la producción energética. Y los organismos, conforme más complejos, funciones más complejas, requieren metabolismos, digamos, más productivos, ¿vale? Es decir, más eficientes. Por lo tanto, si en la cetosis, es decir, si estuviésemos en un estado en el que esa producción energética fuese un poco menor a la de la cetosis, ya no sería posible el mantenimiento de las estructuras orgánicas que nos hacen humanos, ¿vale? Pero, digamos, es la mínima. Bien, a partir de ahí podemos complejizarla. Y a nivel evolutivo, ¿cuándo podemos complejizarla? ¿Cuándo podemos obtener carbohidrato del medio? ¿Vale? Es decir, sobre esa base muy estable, porque, es decir, yo soy consciente y es justo decir que una cetosis es un estado fisiológico muy estable. Bien, una vez que tú has entrado en cetosis, realmente te has adaptado al uso de ácido graso y estás produciendo cuerpos cetónicos y demás, es bastante estable, bien, es bastante robusto.
De hecho, lo simple es siempre robusto, si os lo pensáis, ¿vale? Es decir, la complejidad siempre implica fragilidad, ¿vale? Por ejemplo, es decir, bueno, as above so below, ¿no? Es decir, en todos los niveles de organización pasa lo mismo, pero por ejemplo, pensemos en la organización del ecosistema, ¿vale? Un ecosistema, cuanto más complejo es, cuanto más factores hay, cuanto más interrelación entre diferentes variables, diferentes organismos, diferentes procesos, más frágil es, ¿vale? Puede fallar en cualquier momento, puede fallar por diferentes cosas, ¿no? Entonces, conforme nosotros introducimos evolutivamente carbohidrato, que es justamente cuando explota la civilización humana, cuando tenemos registros, justamente porque podemos empezar el lenguaje se desarrolla mucho más, la escritura, etcétera, y justamente desde esos primeros y arcaicos documentos ya vemos recetarios donde se incluye el carbohidrato. La especie a nivel cerebral puede empezar a complejizarse mucho más. ¿Qué pasa? Pues que cuanto más complejo es más frágil. Bien, entonces a día de hoy, ¿vale? Claro, estamos en un estado, claro, digamos, no pasa en un mismo organismo, es decir, esto pasa por generaciones, ¿no? Pero digamos que estamos en un estado muy complejo, ¿vale? De estructura, de posibilidad, ¿no? De estructura cerebral, y en cambio, desde el 1950, 1970, desde que se deja de consumir grasa saturada y se empieza a consumir principalmente grasa poliinsaturada, además de que los ritmos circadianos están totalmente rotos, la exposición solar es mínima, hay radiaciones, hay metales pesados, hay microplásticos, hay disruptores endocrinos, ¿vale? Esa delicada, pero a la vez muy eficiente producción energética mitocondrial es muy fácil que se obstaculice, es muy fácil que se obstruya, es muy fácil que se impida, ¿vale? Es muy fácil que se degenere. Y por lo tanto, es por eso que desde que sucede esto, es decir, desde que consumimos mucha más grasa poliinsaturada, principalmente, ¿no? Digamos que hay estos productos alimentarios que son puramente aceite de girasol con almidones mal fermentados, un montón de irritantes intestinales, además del estrés, de los estresores ambientales, vemos justamente la aparición, ¿vale? Que no había antes, es decir, hay carbohidrato desde la Grecia clásica, pero no hay este síndrome metabólico desde hace unas decenas, ¿no? Unas décadas, perdón. ¿Y por qué? Pues porque es ahora cuando esa complejidad orgánica tiene más facilidad para obstaculizarse. Bien, claro, cuando nosotros hemos obstaculizado la máquina, ¿vale? Y hemos caído, o hemos degenerado, o hemos creado, o nos hemos inducido esta deficiencia, esta degeneración mitocondrial, y por lo tanto hemos desarrollado uno de estos problemas que tiene que ver con el síndrome metabólico, una muy buena forma de remitirlos, de ponerlos en remisión, de revocarlos, es volver a un estado mucho más primal, mucho menos complejo, ¿vale? Que sería la cetosis. Bien, por eso entrar en cetosis nos ayuda a salir de estos estados, pero no es en ningún caso el estado óptimo, ¿vale? Humano, el estado que más bienestar va a producir. ¿Entendéis? Es como, bueno, ya sé que es una tontería, ¿vale? Y encima yo soy muy contrario a ello y voy a pecar de ello, pero si comparamos nuestro organismo con, digamos, un sistema mecánico, digamos que la cetosis sería algo, yo que sé, una bicicleta, ¿vale? Algo bastante simple, pero bastante robusto en su funcionamiento, es decir, no tiene por qué romperse, es bastante simple, bastante bien, y el oxidar glucosa, ¿vale? El habernos hecho mucho más eficientes usando este sustrato energético, es decir, introduciendo claro, es que a lo mejor es un problema de concepto, ¿no? De connotación. Cuando digo carbohidrato me refiero pues a introducir una molécula energética que es mucho más, que tiene un perfil de oxidación mucho más eficiente conforme nuestros metabolismos son mayores, ¿vale? De hecho es muy, acordaos lo que he dicho al principio del vídeo, ¿vale? De las tasas metabólicas. Justamente en estas últimas décadas, correlacionando con el síndrome metabólico que ha explotado, ¿no? A nivel estadístico, vemos que la temperatura basal humana media ha bajado. Esto quiere decir que la tasa metabólica basal se ha reducido. Es decir, hay una total correlación entre un metabolismo que debería ser alto, que de repente empieza a ser menor, y lo vemos reflejado por esa menos temperatura. ¿Por qué? Pues porque los estresores ambientales, digamos, que boicotean y degeneran esa función mitocondrial, y justamente la aparición de estas enfermedades relacionadas con la degeneración mitocondrial, ¿vale? Es esto lo que está pasando, lo que está causando el daño. Y como digo, en esos estados es mucho mejor retrotraernos, ¿no? Salir de ellos, escapar, porque esa complejidad está bloqueada. Es necesario volver a un estado basal más simple, pero a la vez más estable de funcionamiento orgánico, como es la cetosis, ¿vale? Pero a partir de ahí no podemos optimizarnos, no podemos optimizar el bienestar si no volvemos a introducir carbohidrato, ¿vale? Y ahí es donde, pues bueno, ahí es donde hay que hacerlo bien, ¿no?
Bueno, lo que estaba diciendo de la bicicleta, ¿no? En el caso de oxidar glucosa seríamos algo mucho más complejo, ¿no? Yo que sé, un Ferrari, por ejemplo. Claro, un Ferrari es mucho más complejo, pero es más frágil, ¿vale? Se puede romper por muchos más sitios, puede tener muchos más problemas de combustible, de filtros, de cosas, ¿entendéis? Lo que pasa, claro, y cuando tú tienes un problema con el Ferrari, dices, bueno, pues voy en bici fuera, ¿vale? Me quedo en bici para siempre. Ya, pero es que puede ser un Ferrari, tío, puede ser un Ferrari, ¿vale? Tienes que arreglarte. Bueno, no sé, voy a dejar ya el vídeo, supongo que haya quedado claro. Por repasar un poco, básicamente entended que el peor estado posible, ¿no? Es decir, el peor estado que posibilita nuestra existencia no es, ni puede ser por definición, el óptimo, ¿bien? Y el que más bienestar y más desarrollo, más expansión, más vitalidad, más longevidad produzca en el ser humano. Bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, luego también considero que es algo filosófico, ¿vale? Es decir, la filosofía que detrás de estas dietas, que también es interesante lo que es que sean dietas, ¿no? Y que no sea, por ejemplo, la nutrición es nutrición bioenergética, porque lo que intenta es, digamos, un entendimiento hormonal de la situación, de los fenómenos, que explique las diferentes, los mismos, ¿no? En cambio, todo lo demás son dietas, ¿no? Dieta vegana, dieta carnívora, son como intervenciones dietéticas. Y digamos que hay una filosofía detrás que es muy escapista, ¿no? Es decir, ve que hay un problema actual, un problema moderno, e intenta escapar hacia atrás, hacia el pasado, volviéndose más simple. Cosa que no está mal del todo, pero la escapatoria siempre es hacia adelante, ¿me entiendes? Parece que el futuro, digamos que nos hemos metido en la cabeza que siempre el futuro ha de ser distópico, ¿vale? Y que ha de estar plagado de enfermedad. Pero realmente porque las decisiones que se toman a nivel político son basura, básicamente porque quien las toman nos odian, ¿no? Pero realmente un conjunto de tecnócratas, ¿vale? Que llevasen un estado social, ¿no? Preocupado por su gente. Claro, pero que para estar preocupado por su gente y para que haya una cohesión social necesaria para que los chavales, para que la gente quiera, digamos, que tenga una idea de futuro, una idea colectiva de presente y de futuro, ha de tener también un arraigo del pasado, ¿vale? Y esto no pasa sino por el hecho de tener una homogeneidad étnica y racial. Bien, esto es un tema, pues bueno, que ya nos vamos del tema, pero básicamente en una sociedad muy mixta, en el sentido de que no hay arraigo cultural ni étnico. Bueno, cultural es que es un error no pensar en la cultura, porque realmente lo que nos conecta y lo que nos hace sentirnos iguales al otro y querer tener una idea y tener una idea de futuro en común es el sentimiento racial, ¿vale? Que está impreso en tu sangre, ¿vale? Que es muy intuitivo, que es muy instintivo y que es la raza, no es la cultura, ¿bien? Porque la cultura no es otra cosa que una evocación de la sangre, bien, es decir, las culturas no se reparten al azar, ¿no? Entre las diferentes razas o las diferentes etnias, emanan de ellas, bien, es como el sustrato material, sería la raza, sería la sangre, sería la configuración orgánica de la cual emana la cultura, por eso son tan características en los diferentes grupos humanos, ¿no? Pero en cualquier caso, una sociedad así, ¿vale? Que tuviese una idea, que tuviese un pasado común, ¿vale? Que tuviese una idea de presente y una idea de futuro, con unos buenos gobernantes, con unos buenos tecnócratas, sí que podría tomar unas decisiones dietéticas correctas y formar una sociedad de individuos sanos, ¿vale? De individuos vitales, de individuos creativos, bien, pero es que esto, quiero decir, no tiene por qué ser distópico el futuro, ¿vale? Y tampoco es buena idea correr hacia atrás, ¿vale? Porque correr hacia atrás lo único que hacemos es aspirar a estar en un fuego, ¿vale? Y estar ahí todo el día tirados, cosa que no está mal, porque realmente no hay nada que hacer, es simplemente estar. Realmente tienes razón, ¿no? Es estar tirado, no hay nada que hacer, pero es que el humano se caracteriza justamente por buscar cosas que hacer, ¿no? Por qué hay detrás del mar, joder, y qué hay detrás de las estrellas, y qué hay allí, y innovar, crear, ¿no? Es decir, creamos el fuego, ¿por qué? ¿Y qué pasa cuando creamos el fuego? Pues que se nos amplían las formas de integrar energía del medio, porque podemos cocinar cosas, ¿vale? Siempre un más, es ir más allá, ¿entendéis? Es siempre ad astra. Bueno, pues voy a dejarlo ya. Esta tarde me voy a cortar el pelo. Tendría que haberme lo cortado antes de hacer el vídeo porque la verdad es que está súper desastrado. De hecho, ya me han llamado la atención en el trabajo, que me haga un corte más militar, lo entiendo perfectamente. Soy un esclavo al final, ¿no? Tengo que salir de ahí, tengo que romper las cadenas, porque un pelo largo, una melena, es síntoma de libertad, ¿no? Esto lo veremos en el vídeo que haré sobre Mishima, porque volveremos a la Grecia clásica y veremos qué tiene que ver, cuál es el significado real de libertad, ¿no? ¿No? Y bueno, no sé, y todos los grandes hombres tienen melena, ¿no? Yo que sé, desde Jesucristo, Carlomagno, Napoleón, ¿no? Representa el poder tenerla, no solamente porque las circunstancias te lo permiten, sino que también porque tu propia fisiología te lo permite, ¿no? Y nada, eso, luego también, bueno, vamos a ir a comer unas pizzas a Valencia, a un buen italiano, y luego iremos al gimnasio, ¿no? Estoy en Valencia, por si no lo he dicho, y eso, y luego iremos a entrenar, iré con mi hermano a entrenar, a hacer algo de, no sé, ya veremos, a lo mejor grabo algunos clips, y si el vídeo acaba aquí, pues nada, gente, un saludo y hasta el siguiente vídeo.